Como decíamos ayer, en 1578 murió Sebastián I de Portugal, siendo sucedido por el rey cardenal Don Enrique. Pero este murió en 1580 antes de que el Consejo de Regencia hubiera elegido un sucesor. Esto abrió una crisis sucesoria en la que nadie perdió la oportunidad de intentar sentarse en el trono luso, siendo uno de ellos Felipe II. El 19 de junio de 1580, Antonio, prior de Crato, se proclamó rey con el apoyo de ciertos sectores del pueblo, sobre todo de aquellos que procesaban ciertos sentimientos anticastellanos y no querían que Felipe II gobernase. El monarca español no cedió ante la proclamación de don Antonio y envió al duque de Alba al frente de su ejército, y además una escuadra bajo el mando de Álvaro de Bazán para hacer valer sus derechos al trono portugués. Tras hacerse con el control del territorio peninsular, en 1581, Felipe II fue reconocido como rey de Portugal por las Cortes de Tomar, y todas las posesiones portuguesas lo reconocieron como rey. Bueno, todas no. Las Islas Azores se mantuvieron fieles a don Antonio. Además, no todos en Europa celebraron el nombramiento. Tanto Francia como Inglaterra, digamos que no estaban de acuerdo con que un Austria también se sentara en el trono portugués, por lo que apoyaron la candidatura del prior de Crato, y este apoyo mantuvo rebelde aquellas pequeñas islas, obligando a Felipe II a enviar fuerzas para hacerse con el control de las mismas, siendo estos primeros intentos infructuosos. Mientras tanto, el prior de Crato buscaba que tanto Francia como Inglaterra le apoyaran con un contingente importante de fuerzas, no solo para mantener el control de las Azores, sino también para hacerse con el control del territorio peninsular de Portugal. Dicha ayuda vino de parte de Francia, quien preparó una flota de 60 naves y un ejército de 7.000 soldados bajo el mando de Philip Strozzi. El apoyo, como bien has supuesto, no era gratis. Francia buscaba establecer colonias propias en América, y esta era una oportunidad para hacerlo en Brasil. Las noticias de la fuerza que se estaba preparando en Francia llegaron a oídos de Felipe II, y, a principios de 1582, ordenó la preparación de una expedición naval que consiguiera hacerse con el control de las Azores. Para dicha misión, nombró, como no podía ser de otra forma, a don Álvaro de Bazán. Pero, en este punto, te estarás preguntando, ¿por qué tantas molestias por unas islas pequeñas en el Atlántico? Las Azores eran no ya importantes para España, más bien eran críticas debido a que era un punto donde la flota de Indias podía recalar en su viaje de vuelta a la península. Al mismo tiempo, para ingleses y franceses, era una posición magnífica para ser utilizadas como base de ataques de piratas y corsarios. Por tanto, no sería muy exagerado decir que las Azores eran la llave de la navegación de las Indias a la península, y quien consiguiera controlarlas también se hacía con el dominio de la ruta comercial. La flota francesa partió el 16 de junio de 1582, y después de un mes de navegación, los buques fundieron en la rada de San Miguel, donde desembarcaron 1.200 hombres para rendir la plaza. Pero no lo consiguieron, ya que recibieron noticias de que Álvaro de Bazán les estaba pisando los talones, información que motivó a Strozzi a ordenar el reembarque de sus hombres. El gran marino español había salido el 10 de julio, a pesar de que la expedición no estaba lista debido a numerosos retrasos. Sin embargo, al saberse de la salida de la escuadra francesa hacia las Azores, Felipe II ordenó a Bazán que saliera de inmediato. Así, el Invicto salió arborando su insignia en el galeón San Martín, seguido por 27 naos y urcas, y 5 pataches, sin esperar a las naves que estaban en Cádiz, las cuales se hicieron a la mar días después. Sin embargo, las cosas no empezaron bien para la expedición española. Un fuerte temporal que duró 3 días obligó a la nave anunciada a regresar a Lisboa. Y esta nave no era cualquier cosa, ya que transportaba 3 compañías de veteranos de Flandes, a los médicos y cirujanos de la expedición con los medicamentos y el material clínico. Además, las naves que partieron de Cádiz sufrieron otro terrible temporal que las obligó a regresar para salir más tarde, por lo que les resultaría imposible llegar a tiempo para el combate. Aquello dejó a don Álvaro con 27 naves y 5.500 hombres para hacer frente
a 60 naves y 7.000 soldados. Los números no pintaban muy bien para el marino español. El 21 de julio, el marqués de Santa Cruz envió 2 pataches para informar de su presencia al gobernador y requerir información sobre el enemigo. Al día siguiente llegaron a San Miguel para hacer la guada, la cual tuvieron que hacer rápidamente debido a que solo uno de los pataches enviados volvió e informó de que los franceses se le habían anticipado. Tras terminar de avituallarse, se hicieron a la mar, avistando las velas enemigas al poco tiempo. La desproporción de fuerzas favorecía claramente a los franceses. Sin embargo, Bazán, probablemente consciente de lo que se estaba jugando en aquellas aguas, decidió entablar combate y formó su escuadra en línea con el San Martín en el centro. Al amanecer del día 23, la flota francesa, que tenía el Barlovento, intentó romper la formación española en 3 ocasiones, pero la pericia de los marinos españoles lo evitó en todas ellas. Tras aquel primer encuentro, el viento se calmó, dejando inmóviles a las 2 flotas, las cuales no se quitaban la vista de encima. La tensión cortaba el aire. Esta situación se mantuvo hasta el 24 por la tarde, momento en el que los franceses atacaron la retaguardia mandada por Miguel de Oquendo. Sin embargo, la rápida acción de Bazán, sumada a su enorme pericia, consiguieron cerrar la formación rápidamente y rechazar el ataque, obligando a los franceses a retirarse. La tensión se mantenía y los enemigos buscaban la mejor oportunidad para asestar un golpe que diera la ventaja. Recordemos que unas 24 naves españolas estaban consiguiendo poner en jaque 60 francesas. Bazán buscó romper aquella situación y por la noche ordenó su flota virar para encontrarse al amanecer a Barlovento de los franceses. Así, en la mañana del 25, los galos se encontraron con la sorpresa. No solo que los españoles estaban a Barlovento, sino que toda su formación estaba desordenada al haberse dedicado durante toda la noche a reparar las averías. Aquello era la oportunidad perfecta para los españoles para dar el golpe definitivo a los franceses. Pero fue imposible. El segundo en el mando de la fuerza española, Cristóbal de Eraso, pidió auxilio ya que había sido desarbolado, por lo que Bazán se vio obligado a remolcarlo, perdiendo la ocasión de atacar. Así llegamos al 26 de julio. Ninguna de las escuadras tenía una ventaja clara y parecía que el combate tampoco iba a tener lugar. Sin embargo, a eso del mediodía, a Strozzi se dibujó una sonrisa en la cara. El galeón San Mateo navegaba un poco alejado del resto. Aquello era una oportunidad de destruir el segundo buque más poderoso de los españoles. Inmediatamente ordenó iniciar el ataque contra el San Mateo con su propia nave, acompañado del almiranta y 3 galeones pequeños. La ventaja parecía caer del lado francés, pero a bordo del San Mateo había algunos dispuestos a desafiar aquellos números: Lope de Figueroa y sus hombres. Después de disparar contra el San Mateo, los franceses se aproximaron para iniciar el abordaje, la capitana por babor, la almiranta por estribor, mientras el resto disparaban por proa y popa. Sin embargo, el buque español no respondía al fuego enemigo. Figueroa había ordenado contenerlo y esperar a que los enemigos estén más cerca. Una vez que los buques franceses estuvieron prácticamente pegados, el silencio español se rompió con un ¡fuego! E inmediatamente los cañones descargaron plomo sobre los franceses. Figueroa, sin dar tiempo a los suyos de respirar, ordenó cargar inmediatamente las armas y vomitar más fuego sobre los enemigos antes de que se pase al combate cuerpo a cuerpo. Tras lo cual, los españoles aguantaron el ataque de los franceses en un enfrentamiento terrible y muy sangriento. Pero no importaba cuántos disparos hicieran los franceses, ni cuántos hombres se enviaran contra los defensores, nada doblegaba la voluntad de aquellos españoles. 7 veces los galos intentaron el abordaje. En las 5 primeras, los certeros disparos de mosquete de los infantes se lo impidieron. Pero en el 6º intento lograron pasar solo unos pocos, que fueron rechazados a base de espada. E igualmente sucedió en el 7º. Durante 2 horas, el San Mateo aguantó la ofensiva francesa, tras las cuales estaba muy dañado, pero mantenía la posición de combate. Mientras tanto, Bazán había alargado el remolque y mantuvo el rumbo para ganar el Barlovento. El genial marino tomó por sorpresa al San Zulín y 7 buques que le seguían, los cuales se dieron la fuga dejando el paso libre hacia el almiranta y Strozzi. Sin dar tiempo a Bazán, Miguel de Oquendo se lanzó contra ellas.
Dos de sus naves, Juana y Gabarra, fueron directas contra la insignia de Strozzi, entrándole por la popa y el costado. Ante el ataque de los españoles, varias naves francesas acudieron en ayuda del oficial italiano. Al mismo tiempo, Oquendo y otras dos naves se lanzaron contra la nave de Brissac, la Almiranta. En cuanto la tuvieron a distancia de sus cañones, Oquendo ordenó la primera andanada, dejando el buque francés casi desmantelado. Más buques franceses se acercaron al combate que se formó alrededor del San Mateo. Una lucha terrible entre no menos de 20 naves, donde el ruido de los cañones se mezcló con el grito de los hombres, al tiempo que el humo no dejaba ver prácticamente nada. Durante aquella cruenta pelea, Brissac abandonó su buque, el cual ya no tenía remedio, para continuar dando órdenes desde otro. Mientras tanto, Bazán maniobraba su nave como solo él podía hacerlo, no solo para acudir en ayuda de sus naves que lo necesitaban, también para destruir cualquier buque enemigo que tuviera la intención de acercarse al combate. A base de plomo, el genial marino español evitó no solo que se acercaran, sino dejar muy dañadas varias naves francesas. La derrota francesa era ya un hecho, y los oficiales lo sabían. Brissac emprendió la huida de la batalla dejando solo a Strozzi, quien había pasado a otra nave ordenando la retirada. Sin embargo, Bazán, quien estaba en todo, tenía otros planes para el oficial italiano. El San Martín consiguió abordarlo por uno de los costados y la nao Catalina por el otro, obligándolo a rendirse, lo cual marca el inicio de la desbandada de los buques franceses, presos del pánico, convirtiendo aquella batalla en una victoria total de los españoles. Pero la victoria no fue gratis. Los españoles tuvieron que lamentar 224 muertos y 533 heridos, mientras que los franceses unos 1500 muertos, perdiendo hasta 10 buques. Terminado el combate, Álvaro de Bazán amarró su flota el 30 de julio en Villafranca, para reabastecerse de agua, hacer reparaciones urgentes y juzgar a los prisioneros. Estos fueron acusados de piratas, ya que España y Francia estaban oficialmente en paz. Además, el propio monarca francés, Enrique III, afirmó en una misiva a Felipe II que si algún francés caía en sus manos, lo tratarán como piratas, por lo que por muchos documentos que presentaron los prisioneros fueron condenados y ejecutados. Esta batalla es una de las más importantes de la historia de España, no tanto por los números ni por lo espectacular de la misma, sino por lo que pudo haber supuesto una derrota. Si se hubiera perdido, los franceses hubieran tenido un punto de partida para iniciar su conquista de América, al mismo tiempo querían de muerte a la economía española al cerrar el tornaviaje. La victoria consiguió desarbolar a la armada francesa durante otros 50 años, eliminando de esta forma al principal competidor que tenía España por entonces y conservar su hegemonía marítima.